Ah, ¿viste? Chancletero, nosotros estamos bendecidos. ¿Viste? Literalmente estamos bendecidos. Y bueno, a unirse a los demás que a varios no lo pudieron coger. Pero a esta le gusta la cama. Wow. Saludos mis chancleteros, en el día de hoy estaremos visitando este lugar increíble, el lugar que habita el ave más pequeña del mundo, literalmente hablando. Este señor la cría y es increíble cómo puede tener tantos en su patio, en su casa. Aquí vamos a estar visitando acá al señor y vamos a ver cómo surgió esta idea y por qué lo hace. ¡Seguimos! Buenos días, señor, ¿cómo se anda? ¿Usted vive acá también? Sí, yo soy la esposa de... Oh, pues ahora vamos a entrevistar también para hablar un poco con usted y con él también. Gracias. Adelante, vamos para allá. Bueno, mis chancleteros, estamos entrando ya en la casa, se podría decir, la casa del ave más pequeña del mundo. En esta casa este señor pues cría estas aves. Hola, buenos días, amigo, ¿cómo se anda? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Bien, tranquilo. Ah, caramba, venimos a visitarlo por acá para ver las aves que usted cría también por acá. Caramba. Mira. Mira eso. Acá en este lugar pues es donde ellos también cuidan de estas pequeñas aves. Tienen sus comederos acá, donde pues les dan, me dijiste que era agua con azúcar. La experiencia aquí puede ser increíble. Es un lugar tan lindo, tan tranquilo y a la vez con tanto sonido de naturaleza. Mira. Piensa que el micrófono. Sí, un comedero. Pensó que el micrófono era un comedero. Yo me dice. Wow. Y todo esto en el patio del Señor. O sea, aquí no fuimos a ningún lugar. Aquí no estamos viviendo en ningún lugar lejos, nada. Es en el patio del Señor. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte para apoyarnos. Y ese like, por favor, ahora mismo arriba. Vamos. Él tiene comederos en todos los lugares, ¿eh? Mira, jutía, hermano. ¿Cómo con los jutíos? Mira. Vaya, para el chancletero que no conozca la jutía cubana. Y tiene la boca más llena. Ahí fue uno que nos dio vuelta así porque piensa que el micrófono de él es un comedor. No se fajen. Sí, si tiene algo de Roma. No, es blanco. Es blanco. No se fajen. Wow, increíble. Aquí o allá en la mata. Ahí mismo estaba. Esto es una experiencia súper linda. Una lástima que el sol hoy no nos acompañe, pues está escondido ahí, detrás de las nubes. Es un día un poco nublado, por lo tanto no se podrá apreciar la belleza de los colores. Mira las cotorras. Miren las cotorras, chancleteros. Miren las cotorras, chancleteros. Ahí están. Seguramente ustedes lo van a ver mejor que yo, porque claramente yo no veo ni papilla. Y de esta manera él llama a los zunzún. Tiene un comedero en su mano para cuando el zunzún venga poderle brindar comida en la mano. Estamos hablando bajito para ver si algún zunzún se acerca. Ya tuvimos el privilegio de grabar al más pequeño, pero al más pequeño del mundo. Es el ave más pequeña del mundo. Esta llama que hay dentro de los niños, ese se llama carbón vegetal. Este carbón vegetal se produce aquí mismo, al final, al final de este patio allá atrás hay un horno de carbón. Un horno de carbón que lo trabaja un señor que nosotros visita esta casa también. Y entonces, como no hay gas ahora, no ahorrar corriente, Claro. Las cosas de duradera, pues las cocinamos aquí. O sea, cocinas, por ejemplo, los frijoles y cosas así que lleven más tiempo. Sí,
Lo cocino hablando aquí para ahorrar corriente y porque no hay gas. Claro, claro. Ahí es cuando se dan cuenta del aprovechamiento de esta familia, pues con la naturaleza. Están literalmente cocinando con carbón vegetal. Carbón que se produce en el patio de su casa, ahí detrás del patio de su casa. Chancletero, eso para que ustedes vean lo que es una familia cubana, verdaderamente prodigio de la cultura cubana. Seguimos, chancletero, gracias por estar acá. Como comen no ellos. Un pomo de pastillas. Sí, un ¿Le envase, abriste un le huequito abrí un pequeño? huequito y ya, normal. ¿Ese huequito que tú le abres no traspasa el pomo completo o sí? No, sí, pasa. La tapa sí. Ah, pasa, pero porque no se bota. No se bota porque yo hablo con las tapas también para que... Presiona el piquito. La gravedad. Ah, claro, porque nada más pueden chupar. O sea, no hay dos huecos como para que uno entre aire y el otro salga. Sí. Ellos tengan que hacer un poquito de trabajo. Muy inteligente eso, muy inteligente eso. Vamos a ver, chancletero, si podemos darle de comer a un zum zum acá en el canal. Vamos a hacer el intento. Sí, ahora vamos a esperar. Vamos a esperar tranquilos aquí. Vamos a esperar tranquilos aquí a ver si viene. Si viene y se da, bueno, pues Sí, se da. felicidades. Mira uno, aquí hay, mira uno. Mira, aquí viene uno. Y los limones también lo he ido aguantando. ¿Estos son limones o naranjas? Limones. ¡Limones! Sí, limón chino, eso. Ay, muchacho, mira esa clase de limones tienes acá. Naranja que ya. ¡Wow! No, aquí tengo naranja, guayaba, limón, aguacate. Y este patio es pequeño. Yo he visto patios más grandes que este, sinceramente, sin nada. Míralo ahí. Tengo de todo. Entonces, Ahí. vamos a intentar con esto, pues darle de comer a algún zum zum que venga. Mira. Todo. Ah, ¿viste? Chancletero, nosotros estamos bendecidos. ¿Viste? Literalmente estamos bendecidos. Que han venido al lugar bendecido. Es increíble, es increíble. El lugar Pueden que haber está bendecido. cientos de personas que vengan y hagan esto y no tengan ese privilegio. Y llegaron los chancleteros acá a la casa del amigo, el lugar donde puedes hacer esto única y exclusivamente. Y lo hemos logrado, le hemos dado de comer a un zum zum, literalmente. Al lado más pequeña del mundo. Al ave más pequeña del mundo también, hay que reconocer eso. Es el ave más pequeña del mundo. Increíblemente, tuvimos el ave más pequeña del mundo, no la segunda, porque aquí está el zum zum que es más grande, Sí, el pero esmeralda tuvimos y el el zum más zum. pequeño ahora mismo, aquí, es tomando, el viejamente. tomando néctar aquí en nuestras manos. ¡Seguimos! Bueno, nos encontramos acá en la casa del señor, yo le llamaría vamos a llamarlo el señor Colibrí, vamos a llamarlo así, por así decirlo, y la señora Colibrí, porque son las personas que atienden y cuidan a esta pequeña ave que está en peligro de extinción, y ellos pues con su trabajo arduo han sabido mantener viva pues esta especie acá en este lugar. ¿Cómo surge o cómo empieza todo este proyecto suyo de cuidar estas aves? ¿Cómo empieza todo? ¿Me pueden decir los dos sin problema? Sí, esto comenzó, nos mudamos para aquí, para la casa, y bueno, sembré el árbol. Y con idea que me le diera sombra ahí a la terraza, pero bueno, ¿Cuál árbol me estaba diciendo? el árbol, el ponací. Ah. Y bueno, un buen día le puse comedero a las aves que veía ahí. Le puse comedero, unos güiros, vasijitas con agua con azúcar, agua con miel, harina. Y un buen día vi el más pequeño tomando de una gotica que caía. Y no la conocía. Entonces había un compañero mío aquí que trabaja en el parque, estaba en la casa del vecino. Y lo llamé. Le dije, Andrés, ven acá. ¿Qué es esto? ¿Qué ave es esta? Porque la veo tan pequeña, es un pichón, ¿qué es esto? Entonces brincó ahí, vino para acá y me dijo, no muchacho, tienes el ave más pequeña del mundo aquí que está en periodo de extinción. Le dije, ¿cómo el ave? Sí. Entonces llamó a la empresa, vino el compañero Fran, vinieron varios compañeros de la empresa, vinieron la gente encima. Y bueno, se demostró que sí, que era el zunzuncito, el ave más pequeña del mundo, y ahí me aspiré a cuidarlo con más. Ya le puse jeringuilla para alimentador y eso, hasta que bueno, aparecieron alimentadores y esas cositas. Y he logrado esto que tengo.
ya están mansitos, vienen a tomar a la mano, comen en la mano. Así mismo, eso se puede contratar porque ahí se están viendo. Ya están empezando a llegar. Ya están empezando a llegar. Ya tenemos acá más de 3 parejas, diría yo, aproximadamente. Cuénteme, así a grandes rasgos, ¿qué se siente que las personas te visiten, que pasen por acá, que descubran que una persona, pues, sin a veces proponérselo, pues pudo lograr todo esto que estás logrando hoy en día? No, esto me orgullece mucho al ver que hay mucha gente interesada también en la naturaleza, en las aves. Porque a mí me gustan mucho las aves, la naturaleza. Y cada vez que veo que viene un grupo y se va contento, eso a mí me alegra mucho. Eso es increíble. Ahora mismo habían 3 personas acá, Sí. y estaban buscándolo Sí, porque sí, no sí, quería porque- aparecer el pequeñito. Habían visto el grande, pero no aparecía el pequeñito. ¿Lo lograron ver? Sí, sí, ¿Lograron lograron ver. Quiere decir que se fueron contentos. Sí, se fueron contentísimos, muy contentos. Eso es muy importante, eso es muy lindo, pues de ver cómo las personas pues pueden llegar y llevarse otra experiencia. Chancleteros, si visitan este lugar, literalmente deben escribir en este libro. ¿Por qué? Porque esta es la manera de explicarles a ellos pues la impresión, la hermosa impresión que ustedes se llevan de todo el trabajo que ellos realizan. En este libro estarás mostrando pues cómo te sentiste. Es algo lindo, es como estar en un lugar famoso, dejar tu huella y estar acá, porque esto es un lugar famoso. Y créanme que es así. Aquí puedes pasarte horas mirando hacia todos los lugares que vas a ver siempre vida. Ahora mismo, mirando hacia mi derecha, estoy viendo un colibrí ahí libando. Y a mi izquierda también. Es algo increíble. Así que nada, ya saben. Firmen por acá su impresión para que ellos vean de manera satisfactoria pues el trabajo que están realizando. Seguimos. Es importante, bueno, pues ver cómo las personas vienen acá a Pálpite, un pueblo que no era tan conocido, pues ahora se está haciendo conocer. Sí. Por tenerte a ti aquí como referencia. Fíjense lo importante que ha sido el trabajo suyo para destacar también la posición de un pueblo que hasta ayer era desconocido. Porque, siendo sincero, para mí, lo más bonito que tiene Pálpite ahora mismo es tu patio, es tu casa, es el lugar donde estás criando pues estas aves que literalmente están en peligro de Sí. extinción, y tú has ayudado a conservar la especie, manteniéndola viva, porque es un trabajo arduo de estar llenando cada ratico las cositas Los de los comederos, comederos, los comederos. y es complicado. Sí, sí. ¿Se siente contento con eso Sí, yo entonces? me siento muy contento y cada vez que alguna persona encuentra a uno golpeadito por ahí, me lo traen aquí, hemos salvado mucho. O sea, tú los curas también y los cuidas. Sí, lo hemos cuidado aquí, bueno, tocaba, no sé, lo hemos salvado también. Wow. Aquí han llegado pichoncitos que no han podido llegar aquí al patio y lo hemos encontrado lejos para allá. Entonces la señora le ha dado saliva en la lengua ahí, ha tomado y corrido para acá. Hemos hecho un poquito de néctar, se lo echa en la boca y en la lengua se lo va y él toma. Wow. Y ahí lo hemos logrado, lo hemos soltado aquí y ya después hemos visto que no se van, Se han mantenido se han acá. mantenido aquí. Sí, porque como que ya sienten que, bueno, pertenecen acá también de cierta manera, porque Cuando- aquí se les dio amor y cariño, por así decirlo. Aquí vino un huracán también, no recuerdo cuál era, que bueno, me tumbó los árboles, me tumbó muchos árboles aquí, y ellos se volaban para arriba en nosotros. Entonces le dije a mi esposa, no, hazme un mosquitero en la cama ahí, en el segundo cuarto. Y rápidamente fue y llamó eso. Y yo y una compañera mía aquí empezamos a recoger los zunzunes, volaban para arriba de nosotros los cogíamos suavecitos. Ahí los estuve 5 días, tuve 7 zunzunes dentro, debajo de un mosquitero dentro de mi casa. Literalmente no murieron porque tú los protegiste. Porque yo los protegí. Después encontramos algunos de los esmeraldas, por ejemplo, grandes, encontramos 2 muertos. Claro, Uno porque ahí en la selva, el otro mismo allí. viento los bate y como que ellos tienen que estar obligatoriamente moviéndose, pues tenían que posarse obligatoriamente y seguro morían de... Yo tengo un video de eso que va, más o menos ahí, tengo el video ahí de cuando lo soltamos después que ya a los 7 días, 5 días, empezamos a recuperar todo. Y ya cuando estaba todo recuperado lo comenzamos a soltar. Él dijo, ella, yo y unas cuantas gente nos reunimos que nos llamó la atención Claro. que yo estuviera aquello así. Qué lindo. Dale, trae para acá, ven para acá adentro. Dale, para que cojan un video aquí. Ven, entra para acá. Pasado el mal tiempo. Entra para acá. Entra para aquí.
Entra para acá. Quita la tareca esa. Se van a ir antes de soltar. No, no importa, ya yo lo voy a soltar. Sí, espérate, deja que ella coja un video aquí para pasarlo para el mío. Ajá. ¿Este es tuyo? Ah, ese es mío. Gastando batería. Qué rico, Mira qué lindo, ya le voy a dar la libertad porque ya pasó el tiempo. Pero bueno, pasó el ciclón, el tiempo malo. Ya al menos los tenía aquí protegidos. Mira qué lindo están. Están todos volando. Llevaron un mosquitero dentro de la casa. Un mosquitero aquí en el cuarto como si fueran niños míos. Mira qué lindo, mira. Mira qué cosa más linda. Y como toman y se alimentan aquí. Y uno día llegó en mal estado y lo cambiamos, lo curamos y ya está volando como los demás. Aquellos que están ahí. Di eso, Bernabé, habla eso. Habla tú, dale. No, ya yo dije. Mira qué cosa más linda, mira. Mira qué lindo. Estás como loco porque saben que ya hoy es la libertad. Ya le vamos a dar la libertad ya, pobrecito. Ya no hay tiempo Lo más. tuvimos que recoger porque era tanto la ventolera que había que algunos cayeron al piso y con miedo de que se nos destruyeran, que se nos murieran, pues uno sufrió un accidente que todavía está medio peladito por atrás, no volaba ni nada. Y bueno, lo metimos aquí, fue el primero que metimos. Y después recogimos los demás, que Katy nos ayudó, nos recogió todos los de sus sitios, los trancamos aquí. Y aquí están haciendo su vida normal, como si estuviera en el bosque. Pero se sienten bien porque le pusimos alimentadores. Ahí verán que tenemos los alimentadores cogidos con la horquilla, con el mosquitero. Y ahí vienen todos bebés. Mira a ver que lo cojan bebiendo ahí. Y entonces ya pasó un mal tiempo, ya hicimos la recogida, las matas se recuperaron y ya lo vamos a soltar para que hagan su vida normal como siempre, en el árbol que les gusta, en el patio, en el jardín nuestro, que tanto siempre lo cuidamos con tanto amor. Y bueno, a unirse a los demás que a varios que no lo pudimos coger, pero A esta le gusta la cama. pero ya van a su hábitat normal. Este es el que tiene problemas, Ese es que ya vuela. ahí se le ve la espaldita así Sí. peladita, ese que llegó con malas condiciones y fue que el primero trancamos. Aquí abajo el mosquitero que está un placer, porque están contentos, beben y todo igual que los demás. Bueno, dale para darle la libertad y que se vea. No, allá afuera. Ahora los vamos cogiendo poquito a poco, suavecito, uno a uno, para que no se maltraten y bueno, soltarlo en su vida normal. Hay varios, pero están Ya es no más se difícil cogerlo dentro del mosquitero que casi que suelto, porque tenemos miedo Estropearlo. que Vamos a ver. Ven chiquitico. como que, Ven chiquitico, ven. Pásate aquí. mira cómo se juntan, mira, no quiere que atrás le gustó el hospedaje que le dimos. A los Zunzuncitos le gustó el hospedaje. Al Zuncito le gustó el hospedaje. Está en la mano de Bernabé dándole agua azúcar. Ese es el pichón que yo solté. Este también es pichón. No sé. Sígalo. Míralo. Chao. Y muchos extranjeros le tiraban fotos dentro del mosquitero ahí, Wow. que venían esos días y tomaron fotos ahí también. Y cuando lo soltaban, ¿no? Y que le ponían la mano, que lo soltaban, nos volaban por la persiana para dentro del cuarto otra vez. Otra vez para dentro del cuarto. Para dentro del Porque cuarto, todavía no tenían querían. ese miedo seguro de que No querían, no querían irse. Wow. Bueno, al final lo logramos todo, que salieron y todo, están todo bien. Qué bueno. Déjeme preguntarle a usted ahora, porque usted es también anfitriona de acá, de toda esta magia. Déjeme preguntarle por acá, ¿cómo usted se siente, pues, al ver que han podido lograr esto? ¿Cómo usted ve el futuro de su patio? ¿Cómo usted ve el futuro de este proyecto? Porque es un proyecto que está bastante bonito, un proyecto que está cambiando vidas literalmente. Bueno, veo un futuro muy bueno para nuestra casa y para la economía, porque de esto se derrama a otros lugares. No, estoy viendo, ahora que menciona eso, que veo personas, de hecho están trabajando ahora,
Eso lo voy a dejar. Veo personas construyendo, me imagino que a raíz de su proyecto. ¿Entiendes? Exactamente. Que también es una situación que ayuda a la economía. Exacto. De distintas aristas, pero Aquí han venido se muchos desarrolla. países de afuera, nada más solamente a Cuba, a filmar aquí, a hacer reportajes aquí. Sí. Exacto. Quiere decir que literalmente saben que están cambiando la economía de su pueblo. Sí, sí. Y esto, como dice, está empezando. Porque puedes estar un mes en algún lugar y no ver un colibrí. O sea, es tan complicado como eso. Sin embargo, vienes a este patio y los tienes aquí, a vuelo de pájaro. Wow. Mira cómo se infla para cantar. Déjenme decirles, chancleteros, que es la primera vez en mi vida. Es la primera vez en mi vida que veo un tocoloro. Y estoy seguro que es la primera vez de muchos de ustedes. Esta es el ave nacional de Cuba. Ave protegida. Este debe ser el macho, ¿eh? Porque está como llamando a la hembra. Sí, ese macho. Miren, ese nido fue el que hicieron ellos. Sacaron como 3 parejas. Nosotros vemos la grabación completa. Wow. Miren, ese macho ha tenido 3 parejas, me cuenta la seño, en ese nido que está ahí. Ahí me está señalando mi mano. En el patio de su casa. O sea que estamos hablando de que este es el patio de su casa. El ave nacional de Cuba. Ave que en muchas ocasiones las personas que quieren verle tienen que adentrarse en el monte para poderlo encontrar. Y aquí esta familia lo tiene en el patio de su casa. Ahí te das una idea, o sea, ahí denota el cuidado de estas personas con las aves que tienen acá. Increíble, ¿verdad? Ya estuvieron viendo varios tipos de aves que visitan también el lugar, puesto que, bueno, pues acá se les da atención, cobijo y se les atiende. Mírenlo ahí, el ave nacional de Cuba. Ahí lo pueden observar. Los hijos también vienen ahí, se posan. Wow. En primicia. Seguimos. Siempre lo vas a ver, aquí siempre hay, siempre. ¿Verdad? Nosotros lo cuidamos para que no le falte el agua azúcar, hay que tener mucho Le cuidado. ponemos para los insectos, le ponemos el algodón para que ayudarlo a hacer los nidos. Eso es lo importante, por eso es que están aquí, porque se sienten que están aquí protegidos. El problema es que el pequeñito, el más pequeño, solo cría 1 o 2 bebés una vez al año. Oh, una vez al, o sea, Una vez al año. una vez al año nada más. Una vez al año. Una vez al año. Wow. Los chiquititos. Casi todo ¿Y te anidan aquí mismo, aquí en el patio? no. Siempre van al monte. fuera de la cerca. Siempre van al monte. Quiere decir, tú tienes monte, de tu patio para allá es monte. Sí, ya no. Es Ya tú lo ves aquí cuando llegas aquí que ellos están haciendo los nidos, como recogen el algodón, recogen telita araña. O sea, ese algodón usted se los pone ese es para que ellos los recojan y hagan su nido. ayudarlos a hacer los nidos. Oh, Y tiene que ser algodón natural. No puede ser algodón de la farmacia ni otro tipo de algodón. de las maticas que nacen en los jardines por ahí. wow. De ese algodón es que utiliza. Sí, el verdadero algodón, la mata de algodón natural. Natural. Yo Ellos le buscan lo puse de natural. la ceiba ahí y ese no lo han tocado. Wow, increíble. Es increíble cómo ellos, pues, de no saber nada, pues se han empezado a instruir, ya conocen. Este libro que nos regaló un señor de Pinar del Río que se llama Nil Navarro, un hombre muy inventado. Él Mira, lo es firmó. escritor, es periodista, es escritor, fotógrafo, vive en ese lugar, ¿no? En Viñales. Él En vive Viñales, oh sí, diríamos la capital pues del tabaco en Cuba, la capital del tabaco en el mundo. Algún día estaremos los chancleteros por allá visitando Viñales también. Él nos trajo de regalo este libro Wow. y a ver el patio nuestro. Es una libreta para que la gente escriba su criterio. ¿Sí? O sea, puedes llegar y anotar aquí que pasaste por acá. Como un libro de firma. referencia, sí. ¿Cómo libro te de sentiste? Sí.
su sentir del patio y de las personas que la atendieron aquí. Wow. Ellos escriben su criterio. Mira qué bonito. Como que pasaste por acá. Y coge, mira, te Ah, va a mira. dar una tarjetita del patio. Gracias. Bueno, miren, chancletero. Con el esposo mío. Aquí tienen la tarjeta del patio de ellos, con el esposo de ellos. Verdaderamente este proyecto es muy lindo. Ahí tienen el número de teléfono de ellos, por si quieren escribirle, La dirección. por si quieren reservar alguna visita por acá. Es sentadito para disfrutarlo. Un café de Cuba. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yasmani, tú tienes una suerte de hacer para el café. Es que nosotros los chancleteros tenemos que tomar café, si no, no somos chancleteros. Sí, olvídate. Cada vez que mi hermano está haciendo un video y no pone la taza de café, todo el mundo que está en la directa le pide la taza de café. La taza de café, todos los chancleteros me piden café. Vamos a ver un típico café cubano. Mira. Siéntate. Muchas gracias. Ahí nos vamos a sentar ahora. Muchas gracias. Chancletero, ¿quién quiere café? Es que es lindo en familia así, chancletero. Miren, por ejemplo, tenemos a mamá, a la generación que viene, que está... disculpa que te pregunte, ¿no? Pero, ¿continuarás el legado de tu papá? Sí, cómo no. ¿Te gusta? Me gusta, ¿eh? ¿Te ves de aquí a 10 años igual aquí? Sí, cómo no. Ya se lo estaba diciendo ellos. Ellos están logrando un cambio acá en el pueblo. Pues aunque no se den cuenta, el pueblo está progresando también gracias a ustedes. Eso hay que reconocerlo también. Cuando nosotros tenemos que salir, por ejemplo, a turnos medios que yo voy, él es el que se queda aquí cuidando al patio. Salvaguardando, pues, como decimos en Cuba, las conquistas de la familia. Oh, eso es bonito. Alcanzadas. Ah, eso es bonito. Se queda aquí cuidando todo. No, yo se lo decía yo, ellos han logrado cosas grandes en este pueblo porque al final ya estamos viendo, delante de su casa están haciendo una cafetería. Y te das cuenta que están moviendo economía. ¿Entiendes? Mira para aquello, muchacho. Y yo quité la cámara de ahí. ¿Echaste una vez? No, espérate, que la voy a poner ahora. A ver si me deja. Miren aquí. Vamos a ver si ellos no le cogen miedo a la cámara. Y podemos lograr esta toma increíble de todos esos mallitos acercándose ahí a la... Vamos a ver si logramos esta toma. ¡Seguimos! Están bajando. Ay, Dios, se van a comer la cámara. Es lo que tú decías. Se van a comer la cámara. Es algo bonito, o sea, natural así. No la tumben. No, eso, bueno, si la tumban, bueno. Ay, que no la tumben. Bueno, si es el carpintero, sí es posible que se caiga, porque Miren si no, el eso. carpintero lo adora todo. Miren, chancletero, ahí van a tener esa toma aquí, atrás de esta. Increíble, ¿verdad? Wow. Qué bonito, de verdad. Eso nada más, lo van a ver aquí. ¿Y cómo no van a sentirse bien estas aves acá? Si el cuidado que reciben es increíble. Por esta familia que las ha acogido como su segunda familia. Ahí pueden observar cómo el Señor pues mantiene viva pues la tradición de mantener bien cuidadas estas aves. Aquí podemos observar en este caso pues el mallito, ave característica cubana y que sí abunda bastante. Pero también la importancia de que se vea el ecosistema que él está cuidando acá, pues para mí es muy importante realzar y reafirmar que este señor está haciendo un increíble trabajo. Seguimos, chancletero. La viejita que me gusta a mí no la he visto hoy. La que tiene muchas rayitas negras arriba. Y este fue el videito de hoy. Ya sabes si el video te gustó, pero cómo no te va a gustar tanta naturaleza y tanta cosa linda acá en mi país, en mi hermosa Cuba.
¿Cómo no te va a gustar? Déjame un like, déjame un me gusta, suscríbete al canal. Muchas gracias para esta familia que nos ha acogido en su seno. También nos ha dado café, chancletero, nos ha dado café. A todos nosotros nos dieron café. Y nada, ahora sí, se cuidan, ¿eh? Nos fuimos, mi gente. Cuídense mucho, los queremos un montón. Bueno. Muchas gracias. Cuídense, muchas gracias y bendiciones para todos. ¡Seguimos! No olvides suscribirte para apoyarnos y ese like, por favor, ahora mismo arriba. Vamos.